Galería de personajes del Oriente Antiguo. Tema 20, Alejandro Magno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cada cual me oís a una hora distinta. Para mí es por la mañana del lunes de Pasión, del lunes de la quinta semana de Cuaresma, día 27 de marzo en este año 2023. Vamos a hablar de Alejandro Magno. Ya nos hemos apartado un poco del Oriente, nos vamos acercando a Occidente. Tendremos todavía otra charla, yo más adelante, sobre algunos personajes más occidentales, con lo que quizás el título del curso habría que reformularlo, pero ahora mismo lo dejamos como está. Vamos a hablar de Alejandro Magno, pero antes vamos a decir siquiera una palabra de Macedonia, porque Alejandro Magno fue Alejandro III de Macedonia. El reino de Macedonia fue un estado en el norte de la actual Grecia. Era un país de trigo y pastos, de pastores y jinetes, pero tenía una difícil salida al mar y sus habitantes hablaban el dialecto jónico. No, el jónico es el que no hablaba. Y sus habitantes hablaban el dialecto dórico, uno de los dialectos griegos, que era bastante duro, pero era un dialecto griego más. Sin embargo, Macedonia solo era considerada parte de Grecia hasta cierto punto, ya que en general era despreciada como región bárbara por los que se sentían verdaderos griegos. Yo era chico todavía, vi una película de Alejandro Magno, no sé cuál será, hay muchas de él, en la que al principio se veía a Filipo y se le oía gritar Filipo el bárbaro, Filipo el bárbaro. Filipo era el padre de Alejandro. La región de Macedonia estaba limitada por el reino de Epiro en el oeste y la región de Tracia en el este. El reino se consolidó durante el siglo V antes de Cristo y luego se desarrolló mucho durante el siglo IV, gracias precisamente, estamos antes de Cristo, gracias precisamente al gobierno de Filipo II, que convirtió Macedonia en la principal potencia de Grecia, y su hijo Alejandro Magno, Alejandro III, conquistó Egipto y el imperio persa y extendió la cultura griega por los inmensos territorios dominados por todo Oriente. Eh, el propósito de Alejandro claramente era dominar el mundo entero. Pero bien, aquí tenemos, de eso tenemos que quizás hacer alguna alusión después. Pero como me parece que esa frase me viene a la cabeza a partir de una charla que he oído también en internet, pues ya os la cito. Una charla de Eva Tobalina que habla de Alejandro y los persas. Por cierto, las charlas de la colección o del canal Raíces de Europa son muy buenas, muy buenas. Y Eva Tobalina, pues, es un encanto. Habla muy bien, explica muy bien y agrada mucho. La charla que os digo es larguísima y sin embargo me la bebí casi sin darme cuenta. Merece la pena oírla, ¿eh? Es una gran charla. El mapa de Macedonia conviene que lo tengamos claro. Creo que, creo que se ve bien, ¿no? Macedonia sería eso de rojo más oscuro al norte de Grecia. Luego las regiones sobre las que fue teniendo influencia a partir de la guerra y de las conquistas de Filipo II y después del mismo Alejandro, que ya se metió después en Anatolia y, como ahora veremos, pues conquistó hasta el fin. Pero sí me interesa que os fijéis en Macedonia,
Es lástima que esto no enfoque más y no se vean bien los nombres de las ciudades. ¿Eh? La capital de Macedonia era Pella. ¿Eh? Bien, que veáis esa región. ¿Quién era Alejandro Magno? Yo estoy seguro que cuando vaya a la eternidad y pues, cualquier pasillo de allí, de la corte celestial, me cruce con él, no tendré duda de que es él, porque hay tantos bustos, tantas estatuas, tantas imágenes de él, que ya se hace una persona conocida, ¿no? Si llamara a la puerta y quisiera entrar, pasa Alejandro, hombre. Es conocido, hay muchos bustos, ¿no? Este que os he enseñado me parece de una gran belleza. El año 356 nació un hijo de Filipo II de Macedonia y de su esposa Olimpia de Epiro, que se llamó Alejandro Magno. Bueno, Alejandro Magno se lo pusieron después, que se llamó Alejandro. Y cuando llegó a ser rey, reinó como Alejandro III de Macedonia. Es conocido universalmente como Alejandro Magno, o si no se quiere poner el latinismo, como Alejandro el Grande. Pero vamos, Alejandro Magno ya es nombre y apellido consolidado. Olimpia, su madre, decía que en realidad era hijo de Zeus, que en forma de serpiente se había unido a ella para engendrarlo. Según su madre, entonces, Alejandro era semidivino. Hay por ahí otra leyenda distinta en la que, según la cual la madre lo que decía es que era hijo de un padre bien distinto de Filipo II, pero ahora no, que era hijo de un faraón. La leyenda más consolidada, más corriente, es que la madre decía eso, que era hijo de Zeus, que en forma de serpiente se había unido a ella. Dicen, que ahora después vendrá, pero que cuando fue a Egipto y en el oasis de Siwa consultó el oráculo le dijo que sí, que era hijo de Amón, Zeus, que era hijo divino, ¿no? También la leyenda dice que cuando se murió uno de los presentes, dijo, al fin se ve, Alejandro, que eras hijo de Filipo y no de Zeus. Bien, toda esta historia sobre la pretendida divinidad de Alejandro Magno nos hace ver un poco cómo fue visto en su época y cómo ha sido visto a lo largo de los siglos. Todavía uno de los últimos artículos que he leído sobre él lo plantea como un ser de verdaderas características divinas, no tanto por él mismo, sino por el culto que le dio no solamente la gente de su época, sino el mundo posterior. Algunos dicen que hasta nuestros días. Volvamos a Alejandro, hijo de Filipo, que ya desde joven destacó por su inteligencia y su habilidad. Tuvo como maestro a Aristóteles, el filósofo Aristóteles, al que luego siempre guardó gran respeto, aunque Aristóteles se tomó sus distancias. Dicen que por donde iba pasando Alejandro mandaba que recogieran ejemplares de animales, de plantas, y se los mandaran a Aristóteles. Porque no olvidemos una cosa, Aristóteles, el gran filósofo Aristóteles, era sobre todo un biólogo. Y como biólogo era también médico. Y una de las cosas que precisamente le enseñó a Alejandro fue medicina, lo cual le fue muy útil para muchas cosas, menos para curarse al final. A los 16 años fue nombrado regente del reino por su padre,
que andaba en guerra con el resto de los griegos a los que venció Filipo en la batalla de Queronea, cerca de Delfos, en el año 338 a.C., con lo que quedó dueño de toda Grecia. Esta regencia era algo normal, no era tampoco una cosa muy especial, que la desempeñara el heredero. Lo que sí llama la atención es que con una edad tan joven, de 16 años, pues lo hiciera bien. Siempre se ha destacado la gran inteligencia y la gran habilidad que mostró en todo Alejandro. Una de las aventuras más famosas que muestran esa capacidad es la del caballo. Aquí he puesto este grabado que es muy bonito, pero hay grabados que lo muestran con más claridad. Dicen que había un caballo que se llamaba Bucéfalo y que no había quien lo domara. Era un caballo muy bueno, de una enorme calidad, pero indomable por completo. Y que Alejandro se fijó bien en él y lo domó en poquísimos momentos. Dijeron, ¿cómo lo has conseguido? Y dijo, pues intentando que el caballo no viera su sombra porque se asustaba de ella y por eso pingaba cuando se le acercaba a cualquiera. Y entonces, sabiendo por dónde andaba la sombra del caballo y cómo es, se acercaba a él y logró dominarlo. Bien, tiene caracteres legendarios, lo que sí probablemente indica es que desde muy joven tuvo gran habilidad, gran fuerza, fue buen deportista, supo de equitación mucho. No, el muchacho prometía, eso era claro, ¿no? Filipo, después de haber vencido en la batalla de Queronea, ya hemos dicho que quedó dueño de toda Grecia. Y entonces unió a todas las ciudades del Estado. Las ciudades son la polis o poleis en plural, las poleis, las ciudades-estado. Eran estados cada una de las ciudades. Tenía un pequeño territorio al lado, alrededor, que la mayoría de las veces no le daba ni para alimentar a las ciudades. Pero bueno, eran esas ciudades-estado. Y Filipo las unió en la Liga de Corinto. Y se nombró él presidente y jefe de la Liga de Corinto, obviamente. Y al frente de esa liga, pues tenía previsto iniciar la guerra contra los persas, el año 336 a.C. Para eso envió por delante, con el propósito de unirse pronto con él, al general Parmenio, con un ejército de 10.000 hombres. Por tanto, tenemos a Filipo todavía en Macedonia, que ya al frente de la Liga de Delfos, pues envía a su general a su general Parmenio, para que vaya haciendo su labor en Asia Menor. Porque, fijaros, es que toda el Asia Menor, aquí se ve, en el mapilla inicial que os he puesto, se ve claro que Asia Menor, Turquía, es imperio persa entera. Las ciudades de la costa jonia, la costa occidental de Turquía, la parte oriental del mar Egeo, esas ciudades eran griegas, totalmente griegas. Hablaban el dialecto jonio y ellos se sentían y se sabían griegos, pero se habían sometido al rey de Persia y se encontraban bien bajo esa sumisión. Los griegos por entonces pues proporcionaban también al rey de Persia muchos mercenarios, de tal manera que el ejército del rey de Persia pues tenía muchísimos griegos. Y entonces la idea de que vendía Filipo, de que iba a liberar las ciudades griegas de la costa de Asia Menor, de Anatolia,
pues se vendía hasta cierto punto, porque esas ciudades no tenían ninguna gana de ser liberadas. Se sentían la mar de a gusto perteneciendo al imperio persa, que respetaba sus costumbres, respetaba su autonomía y le imponía unos impuestos francamente llevaderos. En cambio, cuando llegó Filipo, los impuestos empezaron a subir porque tenía que costear la guerra que estaba empezando. Pero Filipo, antes de incorporarse a la campaña en Anatolia, pues quiso asistir en Pella a la boda de su hija Cleopatra. Quedaros con el nombre, Cleopatra. Cleopatra va a haber montones de ellas, ¿no? Porque era el nombre de las mujeres de la familia, ¿no? Las mujeres de la familia esta, de, de Alejandro Magno y de Filipo, ¿no? Las mujeres de esta familia se llamaban preferentemente Cleopatra y Berenice, ¿eh? Mientras que los varones son Filipos, son Alejandro. Bueno. Y luego después en Egipto todos los reyes fueron Ptolomeos, pero eso ya lo vemos. Antes de incorporarse a la campaña, digo que se fue de boda. Se casaba Cleopatra, su hija. Era una boda de Estado, una boda que le interesaba mucho a Filipo. No era simplemente una boda familiar, ¿no? Era una boda de Estado. Por consiguiente, asistían todos los grandes jefes del Estado, ¿no? Filipo se presentó con todo el esplendor. Dicen que iba vestido de blanco, que entró en el estadio y fue saludado como un dios, ¿no? Y entonces, incluso aparentemente nos llevaba alrededor su guardia, estaba por allí disimulada, por lo que ahora veremos. Y cuando de pronto todos se sorprendieron, porque uno de la guardia, uno de sus guardaespaldas, llamado Pausanias, lo asesinó. Pausanias intentó huir, pero lo alcanzaron y le dieron muerte, sin que pudiera lograr esa huida. Al darle muerte, pues no pudo decir nada, no pudieron sacarle información. Y eso pues trajo consigo pues todo tipo de teorías de la conspiración. ¿Quién ha mandado matar a Filipo? ¿Quién está detrás? Algunos dicen, no hacía falta que hubiera nadie porque Pausanias se sentía ofendido previamente por Filipo. Otros dicen, pues, ¿a quién benefició la muerte de Filipo? Pues claramente a Olimpia y a Alejandro. Olimpia se acababa de divorciar de Filipo y ella en el fondo tenía miedo de que si Filipo se casaba como tenía proyectado con una noble macedonia que se llamaba Eurídice y tenía algún hijo, ese hijo podía desplazar a Alejandro en la herencia. Por tanto, Olimpia no tenía el menor deseo de que Filipo siguiera adelante con sus planes de matrimonio con Eurídice. Y entonces le vino muy bien, aparte de que estaban peleados desde siempre, porque Olimpia tenía un carácter más guerrero que su marido, ¿no? Y era una mujer durísima, una mujer dominadora, iba a decir dominante, pero es fea la palabra, una mujer dominadora, una mujer de gran poder, de gran prestigio, de gran capacidad. Y de hecho, cuando Alejandro se fue, ella en el fondo fue la que estuvo gobernando, aunque no era directamente la gobernadora, pero estuvo gobernando Macedonia, ¿no? Bueno, pues ya digo que dijeron, las teorías de la conspiración fueron claras. Y empezaron a decir que Olimpia y Alejandro estaban detrás de la muerte de Filipo. Otros dijeron
que, que no, que era más bien eran gentes de Corinto o gentes de otros lugares, o incluso el mismo rey de Persia, el que había conseguido meter un agente suyo allí en Perla y haber convencido a Pausanias, que ciertamente estaba ofendido, para que asesinara a Filipo. No se va a saber nunca, hasta el juicio final, quién fue el que estaba detrás de la muerte del rey. Pero bueno, al morir Filipo II, Alejandro quedó como dueño de Grecia, jefe de la Liga de Corinto, y deseaba luchar contra los persas. Pero antes que nada tuvo que afianzar con dureza su poder sobre propios y extraños en Macedonia. Una vez muerto Filipo, Alejandro tuvo que moverse con rapidez, tuvo que actuar con dureza, con fuerza, quitando de en medio a quien le estorbaba y haciéndose con el poder duramente en Macedonia. Pero consiguió pacificar aquello bastante pronto, consolidar su poder muy pronto y dejar a su madre allí encargada de su asunto y a Casandro como gobernador efectivo del país. Casandro es uno de los generales, ¿no? Uno de los nobles de Alejandro. El año 335 a.C., Alejandro emprendió la campaña de Asia contra los persas y contra sus aliados, que yo digo, en Anatolia la mayoría de sus aliados eran griegos. Por tanto, las conquistas de Alejandro tienen algo de lucha de griegos contra griegos. Entró en Anatolia con un ejército de 35.000 hombres y solo tenía víveres para un mes. Con eso, ¿qué podía hacer? Pues parece que no podía hacer nada, ¿no? Y el rey persa, Darío, al enterarse de que Alejandro se había ya metido en la península y que avanzaba, se lo tomó a guasa y quiso ofender a Alejandro y le mandó un regalo, le mandó un paquete, y en ese paquete iba un látigo, una pelota y unas cuantas monedas de oro. Y le decía que el látigo era para castigarlo, porque era un niño malo, la pelota para que se entretuviera jugando y no diera la lata, y las monedas por si le hacía falta algún dinero. Así es que Alejandro pues, encajó la ofensa y dijo, pues te vas a enterar. Alejandro venció a los persas en Gránico, al norte de Aragón, muy cerca, al empezar prácticamente su campaña en Anatolia. Venció allí en el año 334. Si queréis saber cómo eran las batallas, pues hay descripciones de todas estas batallas por todas partes. El caso es que él, teniendo menos soldados que los persas, supo emplear muchísimo mejor las tácticas de la guerra y con una estrategia bien definida venció, y venció además de forma clara e indiscutible. Esa victoria le permitió avanzar por Anatolia y llegó, bueno, en esta batalla, que es un signo claro, no solamente derrochó valentía personal. Alejandro no era de los que se ponían en una colina lejos a ver la batalla. Alejandro se metía en batalla, atacaba, iba al frente de sus hombres. Es verdad que llevaba su guardia que lo protegía, ¿no? Pero él estaba en plena batalla, ¿eh? Estaba luchando, ¿no? Y por eso sus soldados pues ya lo querían. Pero es que cuando acabó la batalla y Alejandro mismo en persona se puso a curar a los enfermos con los conocimientos de medicina que había recibido de Aristóteles, pues para sus soldados fue un dios, ¿eh? Valiente, curador, cercano,
empezó a tener un prestigio enorme entre su tropa que le favoreció, favoreció muchísimo porque podía luchar, ¿no? Y podía tener el apoyo de sus soldados. Dicen que llegó a una ciudad llamada Gordion, en el centro de Anatolia, donde dicen que había todo un aparejo allí que estaba atado con un nudo difícil, gordo, grande, dificilísimo de desatar. Bueno, tan difícil que todos decían que era imposible, que el hombre que desatara aquel nudo, pues dominaría Asia. Yo me acordé de lo que podía ser ese nudo una vez que compré unas cruces con, con un colgante muy finito, muy delgadito, para regalarlo a los niños en primera comunión, y se me liaron los colgantes de la cuerdecita que servía para colgarla, se enredaron todas de tal manera que al final pues tuve que actuar, como ahora veremos, Alejandro. Dicen que llegó Alejandro y vio el nudo y le contaron la historia. El que desate este nudo será dueño del mundo. Y Alejandro, ni corto ni perezoso, sacó su espada y cortó el nudo. ¿Eh? Lo rompió cortándolo con la espada. Y dijo, tanto monta, monta tanto, cortar como desatar. Y por tanto quedó esa frase, que luego la emplearon los reyes católicos y la gente la entendió de otra manera. Pero bueno, no me meto ahora en los reyes católicos, que es otra historia. El caso es que esta frase no es original de los reyes católicos, sino que es propia de Alejandro, ¿no? Tanto monta, monta tanto, desatar como cortar. Bueno, cuando cortó de esa manera y lo cortó con tanta claridad y con tanta soltura y con tanta frescura aquel nudo, todos dijeron, no cabe duda, este va a ser el dueño de Asia. Y si ya tenía poco prestigio, pues tenía mucho, mucho prestigio ya, pues ganó más prestigio todavía. Hombre valiente, ingenioso, fuerte, eh, habilidoso, bueno, tenía todo lo bueno. ¿Eh? Nadie dudó que él era la persona designada por el oráculo. Y cuando llegó a Isos, pues se encontró ya allí ya con el rey persa que le hizo frente. Y le hizo frente de una forma totalmente decidida. Isos, si con este mapa lo vemos bien. Isos, a ver si enfoco. Ahí pone una, vamos a ver, aquí donde he puesto yo el dedo ahora. Ahí debajo de mi dedo hay una especie de tijera, son dos espadas. Es una batalla, ¿no? Pues ahí es donde está Isos, ¿eh? Está justo en el paso de Anatolia a Siria. Y allí fundó luego una ciudad que se llamó Alejandría de Isos. Pero allí, antes de eso, pues tuvo una gran batalla contra los persas, ¿no? Esa batalla fue inmortalizada en un cuadro de Apeles. Otros dicen que el cuadro pertenece a un pintor distinto. A un cuadro de Apeles que fue reproducido en un mosaico que se ha encontrado en Nápoles, bueno, en Pompeya. ¿Eh? Y ahí en Pompeya, en una villa, pues estaba este mosaico que tenéis aquí delante. A la derecha he puesto un detalle, que es todo lo de la izquierda, que es Alejandro a caballo, ¿no? En el cuadro se ve a Alejandro que avanza directo contra Darío, que es el del gorro que está en lo alto del carro, ¿verdad? Este es Darío, ¿no? ¡Ay, qué difícil de puesta es! Ese es Darío. Pues Alejandro, se ve muy mal en el dibujo, pero delante aquí, justo aquí, a ver si yo lo veo bien. Aquí, esto es un caballo caído,
y un soldado que está siendo atravesado por la lanza, por una lanza de un griego. Alejandro con su lanza, quitado el obstáculo del personaje que protege a Darío, quiere atacar directamente a Darío, que se asusta, manda dar la vuelta, ve que los caballos están girando, al carro y huye del campo de batalla. Con eso Alejandro pues gana totalmente la batalla. ¿Eh? Algunos detalles del cuadro quiero que os fijéis, las lanzas largas, ¿eh? Que eran características de los griegos, ¿eh? Y que fueron un arma de guerra muy eficaz para los soldados griegos. ¿Eh? No he conseguido una imagen muy buena. La encontráis muchísimas veces reproducida en internet. El del caballo, el de la derecha, que es el detalle, sí se ve bien a Alejandro atacando a Darío. En primera línea de la batalla, como veis. Y Darío entonces huye desesperado, huye porque sabe que si lo cogen prisionero, pues entonces sí que es verdad que ha perdido su reino. Es curioso, pero Darío ahí llevaba consigo a toda su corte, llevaba a su madre, llevaba a su esposa, llevaba a sus hijos, llevaba sus dineros, llevaba todo. No sé por qué era esa costumbre tan absurda, ¿no? Y entonces todos con él allí, ¿no? Y claro, cuando Darío huye, fijaros que Isos está lejísimo, Isos está aquí y Batán en la capital está por aquí, Susa, ¿veis? Susa y Persépolis están por aquí. La distancia era enorme, enorme, enorme. ¿Eh? Bueno, pues entonces Darío huye hacia su capital para reorganizarse y luchar mejor contra Alejandro. En la batalla, por tanto, la esposa y la madre de Darío quedaron en poder de Alejandro, que curiosamente las trató con enorme respeto y le permanecieron siempre fieles. Es curioso, pero la madre de Darío tuvo un enamoramiento materno con respecto a Alejandro y lo veneró, siempre fue con él. Y dicen que cuando murió Alejandro, ella se dejó morir de hambre. Fijaros si le fue fiel, ¿no? Y eso le facilitó a Alejandro mucho la relación con los persas. Y él mismo luego más tarde, bastante más tarde, contrajo matrimonio con la hija de Darío III. Antes de proseguir la batalla, la conquista, Darío se había ido a su capital y Alejandro, pues en realidad lo que quiso hacer fue conquistar toda la costa de Siria y dirigirse a Egipto. Eso tenía dos finalidades. No quería dejar enemigos a la espalda y por otra parte quería cerrar el paso al mar a los persas. Si la costa de Palestina, del Líbano, la costa de Siria, quedaba en poder de Alejandro, entonces, y el mismo Egipto quedaba en poder de Alejandro, entonces los persas no tendrían salida al mar. Así es que Alejandro no tuvo dificultad en dedicar su tiempo a la conquista de la costa de Palestina y de Siria y Egipto. Por otra parte, eso era lo que aparecía como su plan inicial. Alejandro, como plan inicial, no tenía conquistar toda Persia, sino echar a los persas de Anatolia como mucho y quedarse, pues, eso,
con la costa de Siria y Palestina y así quedar protegido de eventuales ataques persas que llevaban varios siglos atacando a Grecia con asiduidad, ¿no? En, en este caminar hacia Egipto se encuentra con dos lugares importantes en los que tiene que conquistar. El primero es Tiro. La ciudad de Tiro era una ciudad fenicia rica, poderosa, inexpugnable. Era una isla cercana a la costa, pero isla. Por tanto, tenía el gran foso que la aislaba, que era el mar. Y además, por si acaso, estaba protegida por unas grandes murallas. Pero Alejandro no se arredró. Y como tenía buenos ingenieros, fijaros que aquí ya la ciencia y la técnica estaban alcanzando una de las cumbres de la antigüedad. Alejandro tuvo unos ingenieros excelentes. Y estos ingenieros pues se entretuvieron en hacer nada más y nada menos que un puente desde la costa hasta la isla de Tiro. Un puente muy difícil porque era sobre el mar, ¿eh? Un puente que además pues tenía enormes dificultades, como se vio, porque los tirios no estaban tan tranquilos dentro, sino que luchaban para impedir que los griegos construyeran el puente. Más aún, cuando ya estaba prácticamente construido o construido del todo, los tirios lo destrozaron. No se arredró, volvieron a hacer el puente. Llegaron a las murallas. Las murallas, ya os digo, eran dificilísimas, eran altísimas. Superaron las murallas, conquistaron la ciudad y Alejandro, enfadado, con una cólera terrible, arrasó la ciudad. Quiso dejar un escarmiento claro, ¿eh? Hizo esclavo a todos los que pudo, mató a todos los que quiso, arrasó la ciudad a fondo. Aquella ciudad ya no volvió a ser nada, nunca, no. Ya perdió todo su prestigio y para siempre, ¿no? La conquista de Tiro fue una de las grandes hazañas de Alejandro, pero también fue quizás la hazaña más cruel. Siguió su camino hacia Egipto y conquistó la parte de Samaria. Algunos dicen que llegó hasta Jerusalén. Al final voy a decir algo sobre eso, pero al final, como un excurso, porque se habló mucho en la antigüedad del respeto de Alejandro por el templo del Señor. Siguió hacia el sur. También en Gaza encontró resistencia, pero la venció con mucha más rapidez que en Tiro. Pero fue una resistencia dura también la de Gaza. Y ya pues pasó hasta Egipto. Allí conquistó Menfis y desde Menfis pues quiso ir a Siwa, que era un oasis en el desierto, porque le dijeron que allí estaba el oráculo de Amón. Y entonces fue hasta allí. El viaje fue horroroso. Estuvieron a punto de perecer, pero a punto de perecer él y toda su compañía en el viaje hasta Siwa. Pero al fin llegó y allí entró en el templo de Amón, pasó allí creo que la noche, o por lo menos largo rato, creo que pasó la noche. Y cuando salió orgullosísimo diciendo que el Dios le había dicho que efectivamente era su padre, que él no era hijo de Filipo, sino de Zeus, porque Amón se identificaba con Zeus. Bueno, cuando se murió, ya lo he dicho antes, creo, uno de los presentes dijo: al fin se ve Alejandro que no era hijo de Zeus, sino de Filipo. Y de Siwa volvió a Menfis y de Menfis siguió por el delta hasta el norte y en el extremo occidental del delta fundó la ciudad que tendría enorme importancia en adelante y de la que hablaremos en la próxima clase. Fundó Alejandría. Acabo de decidirme con el tema porque tenía
alguna duda. Hablaré de Ptolomeo y de Alejandría. Fundó esta ciudad allí en la costa mediterránea, en el extremo occidental del delta. Esa ciudad sería en adelante la capital de Egipto. Actualmente se llama Iskandariya y es la segunda ciudad de Egipto, un gran puerto del Mediterráneo de enorme importancia todavía. Cuando su poder quedó firme en Egipto, volvió a emprender la campaña contra los persas, a los que venció por completo de nuevo en Gaugamela, el año 331. Y después de esto, Gaugamela está en el norte-norte de Mesopotamia. Procuro ponerlo siempre en el centro. Ahí veis el símbolo de batalla, ¿verdad? En Gaugamela venció a los persas y desde allí, caminando hacia el sur, pues se dirigió hasta Babilonia y la conquistó. De Babilonia pues se dirigió a Susa y la conquistó, y luego a Persépolis y la conquistó, y luego caminó hacia el norte hasta Ecbatana y la conquistó, y así tenía ya las 4 capitales del reino persa, mientras que Darío había huido a la zona de Afganistán, a la Bactria, ¿no? Darío había huido por ahí. Ahí está. Y allí un sátrapa lo cogió preso y lo mató. No obstante, Alejandro siguió en persecución de Darío cuando llegó allí y lo encontró muerto, además con bastante crueldad. Lo honró mucho y capturó a sus asesinos y los mató él mismo. Siguió su viaje y llegó hasta bien metido en Uzbekistán, toda esa parte, ¿no? Y llegó a una ciudad, a un lugar donde fundó una ciudad que llamó Alejandría Esjate, la última Alejandría, la Alejandría del confín, del último extremo. Eso está bastante al norte, está aquí, a ver si lo cojo bien y no hay que dar mucho. Mira, ahí está. A ver, no lo puedo hacer bien. A ver, mira la Alejandría Jate, que está aquí, ¿verdad? No enfoco, no consigo enfocar. Bueno, pues ahí donde está en ese extremo está, ¿no? ¿Lo veis? Esa es, Alejandría Jate. Y allí dejó una guarnición y entonces bajó hacia el sur. Pero él quiso meterse, se metió siguiendo el Indo, se metió en la India, se metió en Pakistán. Y allí tuvo que luchar contra un general, un rey que se llamaba Poros. Lo venció, pero lo trató también. Alejandro sabía ganarse a la gente. Entonces, no solamente lo trató bien, sino que lo dejó de sátrapa de su reino. Con lo cual tuvo un amigo decidido siempre. Él siguió entonces hasta el sur y llegó hasta la costa del Indo, del río, del Índico, del Océano Índico, y allí su ejército, que se había negado ya en seguir más adelante, pues se dividió en dos. Una parte montó en barcos y llegó con bastante facilidad hasta Mesopotamia, hasta el Golfo Pérsico, y Alejandro con los suyos se entretuvo en atravesar el desierto de Gedrosía, que es horroroso. Pasaron todas las penalidades del mundo hasta que llegaron por fin a Persépolis, de nuevo a Susa y a Babilonia.
llegó con el ejército diezmado, con todo el mundo hecho polvo, eh, pero él llegó tremendamente triunfador. Él, sin embargo, no se conformaba, que siguió haciendo planes, tenía planes de conquistar Arabia, tenía planes de meterse otra vez hacia la India, tenía planes de ir hacia España, hacia Occidente. Él quería conquistar el mundo, ¿eh? Alejandro. Eh, a pesar de todo esto, pues tuvo dificultades serias. Eh, Me dejo muchas cosas. La historia de Alejandro tiene tantas aventuras que es imposible. Me he dejado una cosa atrás, pero quiero siquiera mencionarla. Cuando destruyó Susa totalmente, ¿no? Eso fue al principio. Hizo una fiesta con sus soldados y se emborracharon todos y le metieron fuego a Susa y la destruyeron. ¿Por qué hizo eso? Pues no se sabe bien, ¿eh? Quizá porque quería dejar claro que él empezaba algo nuevo. Pero eso fue mucho antes de por dónde vamos, ¿eh? Aquí ahora me interesa más que tenía un compañero, un general, que se llamaba Clito, al que le apodaban el negro, Velas. Era uno de los generales del ejército. Alejandro le tenía gran afecto. Lo había nombrado sátrapa de Bactriana, de Afganistán, que por cierto era una zona muy rica en personas y en bienes y en productos por aquella época. Luego se hizo más desértica, pero por aquella época era tremendamente rica. Y había nombrado a Clito sátrapa de Bactriana, de aquella zona, pero lo llevaba consigo. Y en un banquete Clito se enfadó porque Alejandro había empezado a tener las costumbres persas y a exigir que se le hiciera la prosquinesis, es decir, que se le adorara prácticamente. Vosotros habéis visto cómo rezan los moros, se ponen de rodillas, inclinan todo el pecho hacia la cabeza hasta tocar con la cabeza al suelo y extienden las manos hacia adelante. Bueno, pues eso es una prosquinesis. Y esa prosquinesis la exigía a todos. Y Clito, que estaba enfadado, y los griegos le sentó muy mal aquello, a los griegos. Los persas estaban acostumbrados y se la hacían. Pero a Clito le sentó muy mal y empezó a criticarlo. Se enfadaron, le echó en cara a Alejandro que no sería nada sin la obra de su padre y que él mismo le había salvado la vida. Y entonces Alejandro se enfadó, empezó a buscar su espada, pero sabiendo que estaba borracho se la habían quitado en medio a Alejandro. Y además cogieron a Clito y lo sacaron de la sala. Pero Clito se le escapó a los que lo habían sacado y entró por otra puerta pegando voces y entonces diciéndole cosas, ahora digo cosas, lo que es, diciéndole cosas a Alejandro, cosas es versos aquí. Es decir, el diálogo entre Clito y Alejandro fue bastante cursi porque se echaban, se decían versos clásicos, ofensivos del uno para el otro, ¿no? Al final, Clito soltó un verso que le molestó muchísimo a Alejandro. ¡Qué perversa costumbre han introducido los griegos! Y Alejandro, ya cabreado del todo, borracho, perdido, le quitó la lanza a un soldado que tenía al lado, uno de su guardia, se la tiró a Clito, lo atravesó y lo mató. Alejandro, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, empezó a gritar él mismo, a no perdonarse, se encerró en su habitación, estuvo 3 días encerrado con una depresión horrorosa. Sí, pero Clito estaba muerto. Y eso le enseñó a los griegos que Alejandro era peligroso, que con Alejandro había que tener cuidado. Y todo eso empezó ya a crearle un cierto mal ambiente a Alejandro. Hubo bastantes rebeliones y antes había querido congraciarse con sus soldados que empezaban a rechazar estas costumbres griegas, estas costumbres persas,
de adoración, de corte suntuosa que tenían los persas. Eso a los griegos les sentaba muy mal. Y entonces Alejandro la tenía. Pero él, para congraciarse ya a la gente, pues hizo dos cosas. Dijo, bueno, mirad, los veteranos podéis volver a Grecia eh, bajo el mando de Crátero, y además voy a pagarle las deudas a todos los que tengan deudas, les voy a condonar. eh, pero los que tenían que volver a Grecia, tenían que volver a Macedonia, entendieron mal la cosa y creyeron que es que quería simplemente prescindir de ellos y que los echaba. Se molestaron más todavía y ahí tuvo una cierta rebelión que acabó muy mal porque tuvo que eliminar a los cabecillas, aunque como estaba buscando congraciarse con la gente, perdonó a los rebeldes, menos a los cabecillas de la sublevación. En la primavera del 324 celebró una boda de persas y griegos. Él mismo se casó con otra princesa, tuvo varias mujeres. Se casó con otra princesa eh, persa. Él, cuando había ido a Bactria, se me ha olvidado, cuando llegó hasta el extremo, se casó allí con una noble bactriana que se llamaba Roxana. Y cuando volvió aquí, pues se casó con otra familiar de Darío. A Rosana parece que le sentó fatal. El caso es que, obviamente, Rosana estaba embarazada por esta época. Por esta época también, estos años, después de estas bodas gigantescas, que algunos comentaristas dicen sí, pero todos se divorciaron en cuanto pudieron. Después de estas bodas, pues murió el gran amigo de Alejandro, murió Hefestión. Hefestión murió de una muerte muy rara, ¿no? Medio envenenado, parecía envenenado, algo le sentó mal. Eh, Además, cuando estaban curándolo, el médico le mandó unas prescripciones muy precisas. Hefestión no le hizo ni caso. Y entonces, pues murió entre terribles dolores de vientre y de todo. Alejandro, que lo quería muchísimo, algunos dicen que era su amante. Alejandro eh, mandó matar al médico porque no había estado acompañándolo, eh, y le montó gigantesco, un gigantesco funeral, ¿no? Algo absolutamente desmesurado. Algunos dicen que no será solamente por el cariño que le tenía a Hefestión, sino que es que Alejandro estaba convencido de que era Aquiles y quiso hacerle el funeral de Patroclo. ¿Eh? Bueno, sea lo que sea, le hizo un funeral tremendo. También ya mostraba la megalomanía que se le estaba metiendo en la cabeza a Alejandro. Cuando estaba en lo más alto del poder, murió inesperadamente Alejandro el año 323. Tenía, le faltaba un mes para cumplir 33 años. Eh, Aquí también surgieron enseguida las teorías de la conspiración. Murió de fiebre, eso sí lo sabe todo el mundo. Pero algunos dicen, sí, fiebre, pero porque es que lo han envenenado. Uno dice, bueno, ¿y cómo lo han envenenado? Pues sí, su copero, que era muy malo, le echó agua contaminada en la copa y pilló la malaria y el paludismo y murió de esa fiebre. Otros dicen, qué fiebre, qué malaria. Le echaron un veneno en un camión y se murió de ese veneno. La verdad es que no se sabe, ¿eh? Si queréis más información sobre el tema, uno de los últimos National Geographic Historia tiene el tema sobre la muerte de Alejandro, en el que explica los posibles venenos. Mirad, si sois aficionado a las teorías de la conspiración, figuraros lo que os dé la gana. A mí me parece que se murió de unas fiebres que pilló, favorecidas porque pillaba unas borracheras tremendas. Y entre lo etílico y el ambiente poco salubre de todo aquello, pues cogió aquella fiebre y se murió de ella.
duró unos 10 días o así, con la fiebre, debilitándose cada vez más, pero no hizo testamento. Pese a lo que dice el libro de los Macabeos, de eso también intentaré hablar el próximo día, pese a lo que dice el libro de los Macabeos al principio, en la Biblia, pues Alejandro no hizo testamento. Dicen que al que tenía más cerca le dio su anillo y le preguntó, ¿a quién se lo doy? Y dijo, al mejor. Y todos se creían el mejor, así es que comprendéis que lo que hicieron fue pelearse. El caso es que en un primer momento eh, llegaron a un acuerdo y nombraron heredero al hijo que nació pronto, muy pronto después de morirse Alejandro, le nació un hijo de Rosana, que se llamó Alejandro, fue Alejandro IV. Y a su hermano, otros decían que no, que como no había nacido el niño, que el hermano era el que le correspondía, eh, era tontito, se llamaba Filipo, fue Filipo III, era un disminuido. El caso es que el pobretico, eh, tanto a él como a Rosana, como al niño, con el paso del tiempo, un poco después, ya en Macedonia, acabaron matándolo, porque los generales querían tener ellos el imperio. Pero de eso hablaremos el próximo día. Os dije que iba a decir algo del paso de Alejandro por Palestina. Solo leyendas tenemos acerca del paso de Alejandro por Palestina. Flavio Josefo dice que Alejandro, al llegar a Jerusalén, se postró ante el nombre divino escrito en la tiara del sumo sacerdote y luego mandó ofrecer sacrificios en el templo y concedió la libertad a los judíos para vivir según sus propias leyes, no solo en Palestina, sino en todo el imperio. Y con esta ocasión muchos judíos se incorporaron al ejército de Alejandro. Y esto es bastante verosímil, esto último, porque en Alejandría luego a los judíos les decían, entre bromas, los macedonios, porque habían venido con el macedonio, habían venido con Alejandro. Todo esto es bastante difícil. Lo más probable es que Alejandro no subiera a Jerusalén porque le suponía desviarse de su camino. Y si llegó, pues la cosa no pasó más. El caso es que la leyenda pues es firme, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Aquí tenéis como el sumo sacerdote sale con sus llaves en la mano para entregársela a Alejandro, que se pone de rodillas no ante el sumo sacerdote, sino ante el nombre de Yahvé que está escrito en la tiara del sumo sacerdote. Lleno de respeto por el templo del Señor, Alejandro pues colmó de privilegios a los egipcios. Toda esa leyenda tiene una finalidad clara, y es decir que los judíos reivindicaban una serie de privilegios en Alejandría y en todo el imperio, lo que quedaba del imperio, en las diversas secciones del imperio helenístico, ¿no? Bien, ahí lo tengo un poquito más detallado y seguiremos, porque el próximo tema de alguna manera es continuidad de este, porque quiero hablaros de los diadocos, es decir, de los sucesores de Alejandro. En concreto, para ponerle tema de un personaje, como veis, que vengo haciendo en todos los temas, los llamaré Ptolomeo y Alejandría. Y ya me he colado bastante en el tiempo concedido. Así es que espero que os sea útil este tema.